ciencia que estudia las articulaciones. ¿A qué hace referencia las articulaciones? Tenemos que entender que el cuerpo humano obviamente está constituido por 206 huesos, ¿no? Algunos tienen un poquito más, otros tienen menos, pero el punto es que la unión de ambos huesos forman una articulación, ¿ok? Claramente las articulaciones van a variar dependiendo sus clasificaciones. Al mismo tiempo, estas articulaciones, su función específica es darle movimientos. Cada vez que ustedes escuchen algo de articulación, imagínense algo, dos estructuras unidas para producir el movimiento. Gracias a las articulaciones es que nosotros podemos ejercer los diferentes tipos de movimientos del cuerpo humano, como la flexión, extensión, abducción, aducción, etcétera. ¿Ok? Unas son más móviles que otras, pero ejercen un poco de movimiento como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la artrología? Lo repito, la unión de dos o más partes rígidas del esqueleto entre sí, que puede producir movimiento como no puede producir movimiento. ¿Ok? Dentro de estas clasificaciones, nosotros vamos a clasificar las articulaciones en dos grandes grupos. En un grupo que se lo clasifica por su propio movimiento y en otro grupo que el cual se lo clasifica directamente por su composición o por la estructura que reina en esa articulación. ¿Ok? Cuando hablamos de movimiento, tenemos estos tres elementos importantes: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. ¿Ok? Su libro, la diartrosis, es lo mismo que articulaciones móviles. Artrosis significa hace relevancia a movimiento. Diartrosis es con mucho movimiento. ¿Ok? Entonces, a esa sección de las diartrosis son lo mismo que ustedes digan articulaciones móviles o articulaciones con movimiento. La anfiartrosis, como su mismo nombre lo dice, anfi de semi, de medio, significa que la anfiartrosis es una articulación que tiene un movimiento semimóvil, es decir, que se mueve, pero tampoco es que es un movimiento de flexión, extensión, sino es que es muy ligero, es muy leve el movimiento. Y la sinartrosis, que son las articulaciones no móviles. La sinartrosis, sin nada, sin artrosis, sin movimiento. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de articulaciones por su movimiento, se clasifican esos tres grandes grupos. ¿Ok? Asimismo, tenemos por su composición o por su tejido o por su estructura. ¿Ok? Este es otro tipo, no es que estamos hablando de otras articulaciones, son las mismas articulaciones, solo que ahorita lo vamos a ver en un panorama diferente. Ahorita no vamos a ver si se mueven o no se mueven, aquí lo vamos a ver cómo se componen estas articulaciones. Por su composición, estructura o tejido se clasifican en fibrosas, cartilaginosas, sinoviales y óseas. Y cada una va a tener una función y una subdivisión en específico. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las articulaciones óseas, ¿ok? Que son estas que están aquí. Las articulaciones óseas, como su mismo nombre lo indica, son aquellas articulaciones que su principal elemento es el tejido óseo, es decir, es el mismo hueso. A las articulaciones óseas vamos a estudiar un término en específico a lo cual se lo denomina sinostosis. Eso se denomina sinostosis. Sinostosis, ¿ok? Que la sinostosis es la fusión de dos huesos en uno solo y es prácticamente inmóvil. Estas articulaciones son inmóviles. Si estas articulaciones son inmóviles y queremos meterlas en una clasificación según su movimiento, ¿en qué clasificación la meteríamos, chicos? ¿En qué clasificación entraría entonces las articulaciones óseas? En las anfiartrosis o fibrosas. En la anfiartrosis. ¿La anfiartrosis tiene movimiento o no tiene movimiento? No sé quién preguntó, pero Sin así va. artrosis. ¿En cuál? Sin Sin artrosis. artrosis. Exacto, se metería en la sinartrosis. Si yo le estoy diciendo que estas articulaciones óseas son totalmente inmóviles, entrarían en la clasificación de sinartrosis. Entonces vamos más o menos así sacando algunas preguntas y términos. Asimismo, las articulaciones óseas. ¿Cuáles son las articulaciones óseas? Si nosotros decimos que es la fusión de hueso con hueso, tenemos, por ejemplo, dos grandes ejemplos. La articulación que hay entre el esfenoides, la articulación que hay entre el esfenoides y el occipital. Acordémonos que el esfenoides tiene algo que se llama la silla turca y tiene una espalda, el cual es el dorso de la silla, en otras palabras.
¿Por qué se llama dorso de la silla turca? Porque anatómicamente nosotros no podemos decir, la espalda de la silla turca. No, pues dorso de atrás, de espalda, entonces es el dorso de la silla turca. En ese dorso de la silla turca se va a unir o se va a fusionar con una porción del occipital, como lo vemos aquí, y forman una sola articulación, a la cual se le denomina clivus. O sea, así se denomina clivus, ¿ok? Esa articulación es un ejemplo de articulación ósea. ¿Qué otro ejemplo de articulación ósea nosotros tenemos en el cuerpo humano? Las mismas vértebras. Que nosotros vamos a estudiar en las vértebras, que hay un alrededor entre 33 y 34 vértebras. Y nosotros cuando estudiamos vértebras, el libro te indica, tenemos 5 vértebras sacras. Pero en realidad, esas 5 vértebras sacras, nosotros estudiamos como una sola vértebra, el cual es el hueso sacro propiamente dicho. ¿Ok? ¿Esto se debe a qué? A que cada una de estas vértebras del sacro se fusionan en un solo hueso. Esa fusión de huesos, ¿cómo se denominaba, chicos? ¿Cómo era el término que el libro decía para estas articulaciones? Que eran fusión de hueso con hueso. Sinostosis. Exacto, sinostosis. Entonces, ahí vas más o menos comparando o haciendo una combinada con cada término que vamos estudiando. Entonces, en otras palabras, las articulaciones óseas son sin artrosis, es decir, son sin movimiento, que predomina hueso con hueso. ¿Y qué ejemplos tenemos? La articulación es del esfenoides con el occipital o occipita esfenoidal y también la articulación de las propias vértebras sacras. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Voy muy rápido, lo repito. ¿Todo bien? Si se dan cuenta, yo tengo un problema de pronunciar la R, así que si no me entienden algo, me lo pueden decir, porque ya, pues, a veces me ha pasado 7 ciclos seguidos dando clases, que a veces los chicos no me entienden por lo que no decir la R. ¿Ok? Listo, vamos un poquito más lento, ¿ok? No te preocupes, Nicole. Pero ¿quedó claro esto o tienes alguna pregunta de lo que fui rápido? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Nicole? Ok, listo. Ya, vamos a ir un poco más lento. Ya. No se preocupen, ya fuera de broma, no me enojo. Muchas gracias por decirme. Ok, vamos a guardar esto. Ya, vamos a borrar esto. Y ahora vamos a estudiar otro tipo de articulación, la cual entra en lo que viene a ser en lo que es esta clasificación por composición, y son las fibrosas, ¿ok? Dentro de las articulaciones fibrosas, estas articulaciones se van a dividir en otros tipos, en unos subtipos. Como todo en anatomía, ustedes se darán cuenta que en anatomía tienes una división y esa división se divide en más, ¿ok? Eso es normal dentro de la anatomía. Y aquí vamos a tener la división por suturas, la división por sindesmosis y la división por gonfosis. ¿Ok? Vamos a estudiar ahora la subdivisión de las suturas, las cuales son suturas escamosas, dentadas, armónicas y esta que está aquí que es eswindelesis. ¿Ok? Que eso ya vamos a estudiarlo más adelante. Vamos por las suturas escamosas. Ustedes ya estudiaron lo que es parte del cráneo. La articulación de los huesos del cráneo, la mayoría está hecha por suturas, ¿ok? Eso es una articulación, ¿ok? Las suturas, por si acaso, chicos, las suturas entran en la clasificación de anfiartrosis, ¿ok? Porque no tienen un movimiento totalmente libre, pero tampoco son inmóviles. Tienen poco movimiento, casi nada de movimiento, pero sí tienen un ligero movimiento, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Dentro de las suturas, dentro de lo que es las articulaciones fibrosas, dentro de las suturas, vamos a tener lo que es las suturas escamosas. Que el mejor ejemplo, chicos, el mejor ejemplo de las suturas escamosas es el hueso temporal, ¿ok? Y es más, creo que es el único hueso del neurotáneo el cual tiene una sutura escamosa. ¿A qué hace referencia de lo de la sutura escamosa? Hace referencia a escamas, hace referencia a esas, como esa estructura, como esa similitud a lo que son las escamas. Entonces, aquí tenemos la escama del temporal, que esto ustedes ya estudiaron, y esta escama del temporal se va a unir ¿con qué? Con el hueso parietal. Entonces, si nosotros preguntamos qué estructura o qué huesos o qué ejemplo es de la sutura escamosa, es de la sutura de la unión o la articulación temporoparietal, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la unión entre el hueso temporal y el hueso parietal. Entonces, si nosotros volvemos y repetimos, ¿qué son las suturas escamosas? Es un tipo de articulación fibrosa, ¿ok? ¿Y qué tipo de articulación fibrosa entra ahí?
lo que es las suturas. ¿Qué ejemplo tenemos de sutura escamosa? La unión entre el parietal y el temporal, es decir, la articulación temporoparietal o parietotemporal también se lo puede decir. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Quedó claro esta sección de sutura escamosa? ¿O tienen alguna pregunta? Oh, quedó claro. ¿Hay una forma de saber cómo diferenciar de cuál lado es del cráneo, por así decirlo, izquierda, derecha? Eso es con respecto al neurocráneo, y sí se lo puede, y sí se lo puede, o sea, y sí se lo puede lograr diferenciar. Por ejemplo, si ustedes cogen el hueso temporal o ven el hueso temporal, la apófisis cigomática del hueso temporal siempre va a estar hacia adelante, siempre va a estar hacia adelante. Y la apófisis mastoidea siempre va a estar hacia atrás. Entonces, tú ya sabes con eso cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Porque en otras palabras, si vemos, ahorita voy a intentar dibujar, por ejemplo. Si yo dibujo así, la concha, aquí tenemos, perdón, no soy tan bueno dibujando, lo estoy dando todo, ok, emastoidea, el estiloides, al esto, ya, disculpen chicos, ya, pero si digo que es de la apófisis cigomática y es de la apófisis mastoides, o sea, es decir, que esto es decir, que esto es anterior y esto es posterior, este hueso temporal, ¿en qué lado estaría? O sea, sería derecho o izquierdo. El izquierdo. ¿Mande? Será derecho, exacto. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo aquí en el lado derecho, si lo pongo aquí en el lado derecho, ¿dónde va anterior? Acá. ¿Dónde va posterior? Acá atrás. Si fuera izquierdo, sería al revés, por ejemplo. Sería tipo así. Sería aquí la concha, aquí la apófisis mastoides y aquí la apófisis cigomática. Entonces, esto sería anterior y esto sería posterior. Entonces, si yo pongo aquí anterior acá, será izquierdo porque está anterior acá y la apófisis mastoidea está acá atrás. ¿Ok? Así más o menos vas viendo qué lado del cráneo está. Por ejemplo, yo viendo esta estructura de aquí, y si yo sé que la apófisis cigomática va anterior y esto va posterior, ¿este lado que es izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierda. Exacto. Izquierda. ¿Ok? No sé quién me preguntó eso, pero no sé si se quedó claro eso o tienen alguna pregunta. Sí, sí quedó claro, gracias. Dale, no te preocupes. Ahora, volviendo al tema de las articulaciones fibrosas, ¿quedó claro sutura escamosa o tienen alguna pregunta respecto a la sutura escamosa? ¿Oh? Todo Que era la claro. sutura escamosa. La sutura escamosa es un tipo de articulación, ¿ok? De lo que es, creémonos que se dividen según su movimiento y según su composición o tejido, ¿ya? Las suturas entran en lo que es las articulaciones fibrosas, ¿ok? En las articulaciones fibrosas. Entonces, la sutura escamosa es una subdivisión de la sutura escamosa, la cual es una división de las articulaciones fibrosas, ¿ok? Van en esa escalerita, tal cual como está en este gráfico de aquí. ¿Cómo se dividen las articulaciones? Por movimiento y por composición. Ya estudiamos las óseas, estamos ahorita aquí en las fibrosas. ¿Cómo se dividen las fibrosas? En suturas, sindesmosis y confosis. Y estas suturas, ¿cómo se dividen? En la que estamos estudiando ahorita. Una de ellas, la escamosa, que es la que está aquí. ¿Ok? No sé si quedó claro o tienes alguna pregunta. O todo claro. Ok, listo, no te preocupes. Bueno, eso es con respecto a la sutura escamosa. Ahora, volvamos a estudiar ahora las suturas dentadas. Y créanme lo que estas suturas dentadas son súper fáciles de ver porque su mismo nombre lo dice. Tiene forma de dientes, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí ven? Todas estas articulaciones que están aquí son suturas dentadas porque su composición o su forma está así como hecho en espiga. Es como que si tú cogieras un pedazo de madera y lo rompieras por la mitad. Lo rompes por la mitad. A lo que lo rompes por la mitad, se quedan como que esos fragmentos o esas espigas.
Eso que está ahí es un tipo de sutura, la cual se denomina sutura dentada. ¿Y dónde vamos a encontrar este tipo de suturas? A nivel frontal, a nivel de articulación frontoparietal, es decir, del hueso frontal con los parietales, la articulación parietal con parietal, aquí tenemos estas suturas de aquí, y en la articulación parieto-occipital, es decir, en la articulación entre los parietales al hueso occipital, que es el que tenemos acá abajo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto, chicos? Miren cómo a lo que se articulan, miren cómo queda así articulado y estas superficies dentadas una encima del otro. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? Con respecto a las suturas dentadas. ¿O tienen alguna pregunta? Ya, ok, listo, chicos. Ahora vámonos con otro tipo de articulación, la cual es la sutura prana o la sutura armónica. Así se le dice el libro, sutura armónica. ¿Qué hace referencia con las suturas armónicas? Las suturas armónicas son aquellas suturas, como su otro nombre lo dice, que son pranas, es decir, son totalmente lisas. El mejor de los casos o el mejor ejemplo de estas suturas planas lineales son los huesos de la nariz, ¿ok? Y miren, aquí tenemos como que el ejemplo de como que dos cubos uniéndose uno y encima del otro. Miremos ahorita el plano. Y si se dan cuenta, los huesos de la nariz, miren cómo es su superficie, es totalmente plana. No tiene ni superficies dentadas, ni tampoco tiene como que superficies escamosas. Son totalmente planas, ¿ok? A eso hace referencia a lo que es la sutura armónica, ¿ya? Referencia a una sutura, la cual sus superficies son totalmente planas, lineales, y donde las encontramos en mejor disposición a nivel de los huesos nasales, ¿ok? Eso es con respecto a las suturas armónicas. Y la última sutura, se bugueó, está aquí, la cual es la sutura de esquindilesis, ¿ok? Esquindilesis. ¿Y qué hace referencia? Una sutura de esquindilesis hace referencia a cuando una superficie de forma de testa se articula con una ranura. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Hagan referencia a cuando ustedes ponen una llave en el cerrojo. O, literalmente la llave está hecha y destinada para que quepa en ese cerrojo. En otras palabras, u otro mejor ejemplo, que me lo dio una chica mismo del pre que fue muy buen ejemplo, es por ejemplo las piezas de rompecabezas. Las piezas de rompecabezas tienen una superficie, la cual es con una testa, y la otra pieza cabe exactamente igual y tiene una ranura para que éstas se puedan unir. ¿Ok? A ese tipo de articulación es la esquindilesis. ¿Como cuál ejemplo tenemos a nivel del cráneo? Como a nivel de la unión entre el vómer y el esfenoides. Por ejemplo, la tenemos aquí. Miren cómo el hueso vómer, el cual es este hueso que está aquí, tiene aquí una ranura. Y este amarillo que ven aquí es el esfenoides. Y miren aquí cómo el esfenoides tiene una cresta. ¿Ok? Esa cresta que se une en contacto con esta hendidura del vómer, a eso se le denomina articulación en esquindilesis, ¿ok? En esquindilesis. Vuelvo y repito, cuando una superficie tiene una forma de testa y se articula con una ranura o con una herradura, con una fosa, perfectamente como una pieza de rompecabezas, ¿ok? Eso es con respecto a la esquindilesis, ¿ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O tienen alguna pregunta para irnos a sindesmosis? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O repito? ¿O tienen alguna pregunta? ¿La parte de esquindilesis o qué parte, Marcel? Ok, listo. La parte de esquindilesis
es un tipo de articulación, ¿ok? El cual, como lo dice su definición, cuando una estructura tiene una forma de testa y se articula con una estructura que tiene una forma de ranura, tal cual como si fuera una pieza de rompecabezas, ¿ok? Vuelvo y repito. La pieza de rompecabezas tiene una estructura que es forma de testa y esa forma de testa está hecha para que la otra pieza de rompecabezas que tiene una ranura compacten, ¿ok? Tal cual pasa en algunos huesos del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿en cuál? En esta articulación. Entre lo que es el hueso Vomer, que este hueso ustedes no lo van a estudiar ahorita en el pre, pero el esfenoide sí. Entonces, el esfenoide tiene una cresta, que es la cresta esfenoidal. Y esta cresta se articula con el Vomer. Y si se dan cuenta, quita la cresta. Mientras que el hueso Vomer, ¿qué tiene? Tiene una ranura. Entonces, esta articula en perfecto estado con el esfenoides. A esa articulación se le denomina articulación esquindilesis. ¿Ok? Esquindilesis. ¿Ok? No sé si ahí quedó un poco más claro, Marcel, o todo claro. Listo, no te preocupes. Chicos, ¿alguna pregunta o todo bien hasta aquí? ¿O todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Dime, Scarlett. No, perdón, se me activó la mano. No te preocupes. ¿Todo claro, sí? ¿Todo claro? Listo. Ahora, eso con respecto a las suturas. Ahora veamos también una clasificación que es la sindesmosis. La sindesmosis no es nada más que la articulación que se da cuando los huesos se encuentran unidos unos a los otros por fibras de mayor longitud, que pueden ser tendones o ligamentos, ¿ok? Esas uniones que se dan entre un hueso con otro hueso por estas estructuras a ese se le denomina un tipo de articulación en sindesmosis, ¿ok? Ahí faltó la S, pero en sindesmosis, ¿ok? Su libro le indica, por ejemplo, el ligamento estiloioideo, ¿ok? El cual permite cierta movilidad de los dos huesos y los une el uno y el otro. Tal vez no están unidos hueso con hueso como tal, pero esas dos estructuras sí están unidas por medio de ¿qué? Por medio de un ligamento. ¿Y cuál es el estiloioideo? El hueso ioides, ustedes no la están estudiando ahorita, pero es un hueso el cual se encuentra a nivel del cuello, ¿ok? Justamente por encima del cartílago tiroides, ¿ok? Ustedes lo pueden palpar aquí. Y este hueso tiene una ligera articulación con el hueso temporal por medio de la apófisis estiloides. Acuérdense que la apófisis estiloides es esa punta que sale del temporal en forma de, en forma de lanza, en forma de aguja, por eso se denomina estilo, ¿ok? Y esa unión entre la apófisis estiloides con el hueso ioides está unido por un ligamento que permite la movilidad del hueso ioides, el cual es el ligamento estiloioideo, que es el ejemplo que le da el libro a ustedes. Por ejemplo, aquí lo tenemos. ¿Sí ven? Este ligamento está aquí, une a la apófisis estiloides con este hueso. A esa clase de articulación se le denomina articulación en sindesmosis, ¿ok? Articulación en sindesmosis. Asimismo, el libro te habla sobre una membrana interósea, ¿ok? El cual es una propia membrana, como su mismo nombre lo dice, pero va de hueso a hueso, ¿ok? Literalmente va de hueso a hueso, ¿ok? Y está hecho por tejido conectivo y también va a permitir la movilidad. El ejemplo que le da el libro es la articulación radio-ulnar, ¿ok? Que es la articulación del radio con el hueso ulnar o el hueso cúbito, también se lo puede denominar, ¿ok? Si ven esta membrana que está aquí, ya esta membrana que está aquí es la membrana interósea. La membrana interósea, ¿qué tipo de articulación es? Es tipo sindesmosis. Y chicos, la sindesmosis, ¿de qué tipo de articulación, según la composición, a qué tipo de articulación pertenece? Según su composición. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ustedes pueden, ustedes pueden. ¿Qué tipo de articulación es la sindesmosis? ¿De qué tipo de articulación estamos hablando ahorita, chicos?
Exacto, fibrosas. Perfecto, Nicole y perfecto, Catherine. Exacto, fibrosas. Estamos hablando de sindesmosis, seguimos en articulaciones fibrosas, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. O sea, a veces las preguntas no pueden estar tan textuales como dice el libro, pero tú la puedes sacar según lo que has estado leyendo. Porque hasta ahora seguimos en articulaciones cartilaginosas, perdón, en articulaciones fibrosas, ¿ok? Y eso es con respecto a sindesmosis, ¿ok? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Hasta ahí, chicos. O hasta ahí todo claro, chicos. Me indican. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, listo. Y por la última articulación fibrosa que vamos a estudiar ahorita va a ser la gonfosis, ¿ok? La gonfosis es una articulación destinada y propia para los alvéolos, es decir, para los dientes, ¿ok? Y literalmente es que hay una forma de clavija o de espina o de prolongación en punta, la cual se articula directamente con lo que es la mandíbula o el maxilar. O sea, porque pónganse a pensar, los dientes son huesos y estos dientes se articulan con otro hueso, el cual es la mandíbula o el maxilar superior. Entonces, a esa articulación de los dientes se le denomina gonfosis, ¿ok? Tal cual, nada más. A esta articulación se le denomina gonfosis. ¿Ok? Con eso ya terminamos óseas y fibrosas. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Para seguir a cartilaginosas y sinoviales. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta, chicos? Disculpe, ¿podría repetir? La gonfosis. Sí, por favor. Ya. La gonfosis es una articulación fibrosa que está netamente destinada para los dientes. ¿Ok? Sea el diente que sea, el tipo de articulación de los dientes va a ser confosis, va a ser fibrosa, ¿ok? Entonces, el libro te indica que es una articulación en forma de espina, de clavija, de punta, que se inserta directamente con el hueso. Por ejemplo, en este caso puede ser o la mandíbula o el maxilar superior, pero es una articulación. ¿Por qué? Pues se articula hueso con hueso, ¿ok? En otras palabras, o lo más fácil del mundo, cuando ya abren de dientes, ya sepan que es gonfosis. ¿Y qué tipo de articulación es? Fibrosa. ¿Ok? No sé si ahí quedó más claro. ¿Sí? ¿No? Sí, muchas gracias. Dale, no te preocupes. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta acerca de articulaciones fibrosas o todo claro? La sindesmosis. Ok, listo. La sindesmosis, dentro de lo que viene a ser las articulaciones fibrosas, hay un apartado el cual es la articulación por sindesmosis. Y la articulación por sindesmosis son aquellas articulaciones que unen a hueso con hueso, permiten un movimiento, pero estas articulaciones no van a estar unidas, por así decirlo, que el hueso está uno y aquí está el otro hueso, ¿ok? No, sino es que va a estar dado por un ligamento o por alguna estructura fibrosa, como lo cual es el ligamento estiloideo, que te une, ¿qué cosa? Al hueso temporal, que es su apófisis estiloides, con el hueso hioides. ¿Están unidos los dos huesos como tal, así juntitos? No, pero sí están unidos por una estructura, la cual es este tendón, o este ligamento, pero no es tendón, ligamento, ¿ya? Así son las estructuras con respecto a la sindesmosis, ¿ok? Su libro, el ejemplo que lee su libro es el ligamento estiloideo, que une al temporal por medio de su apófisis estiloides con el hueso hioides, ¿ok? No sé si quedó un poquito más claro, Eileen, o quieres responder tu pregunta o, o no. O eso no quieras o esa parte no quieras que la que repita. Ok, listo, ya, no te preocupes. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta acerca de las articulaciones fibrosas? Sino para ya irnos a las articulaciones cartilaginosas. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Me están doliendo los ojos. Voy a poner los lentes. Ya. Bueno, si no hay ninguna pregunta.
vámonos con las se me lengua la traba. Las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas es un tipo de articulación según su composición, la cual va a hacer referencia a que las superficies de las articulaciones tienen o están compuestos por un cartílago, por un tipo de cartílago. Ahora, ustedes tienen que saber que en el cuerpo humano existen dos tipos de cartílago. Un fibrocartílago, bueno, en realidad existen tres. Fibrocartílago, cartílago hialino y al mismo tiempo cartílago elástico. Pero a nivel de las articulaciones solamente vamos a estudiar dos. El fibrocartílago y el cartílago hialino, ¿ok? Y el cartílago hialino, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo les explico esto? Porque dependiendo de qué tipo de cartílago sea, vamos a tener los diferentes tipos de articulaciones cartilaginosas. Entonces, aquí vamos a toparnos. Esta clase la había dado, me había olvidado. Un momentito. ¿Ya? A lo que tenemos, lo que es la sincondrosis y a lo que es la sínfisis. ¿Ok? Cuando nosotros estudiamos sincondrosis, ya nosotros hacemos de una referencia que está compuesto por cartílago hialino. Un buen ejemplo que su libro lo dice, que es tipo sincondrosis o de tipo de cartílago hialino, es el cartílago epifisiario o el cartílago de crecimiento, ¿ok? El cual es una articulación. ¿Por qué es una articulación? Porque une dos partes de hueso. Une lo que es, zafa, lo que es la diáfisis, no, perdón, sus epífisis con su diáfisis, ¿ok? Esto que está aquí es el cartílago de crecimiento. Y bueno, ya saben que el cartílago de crecimiento es aquella estructura de cartílago al cual por ahí se va creciendo el hueso hasta que llega al punto en el que llegas a una cierta edad en el cual ya se osifica. Ya, pero bueno, este cartílago, este disco cartilaginoso, cartílago epifisiario o cartílago de crecimiento, es un tipo de cartílago hialino y es un tipo de articulación cartilaginosa, ¿ok? Es lo mismo que nosotros llamamos sincondrosis, ¿ok? Entonces, tal vez ustedes no les digan que el cartílago de crecimiento es hialino, pero le dicen que es un tipo de cartílago sincondrosis. Ya, pues ya saben que es exactamente lo mismo, solo que varía el nombre. Una cosa es hialino y otra cosa es sincondrosis. No, es lo mismo, ¿ok? Eso con respecto a lo que es la sincondrosis. Ahora, también tenemos el tipo sínfisis, ¿ok? La cual es la sínfisis, está hecho por una especie de fibrocartílago, ¿ok? Por ejemplo, un fibrocartílago es este que está aquí. Cuando ustedes estudian miembros inferiores, ustedes se darán cuenta que aquí tenemos huesos de la pelvis. Y la pelvis va a haber un punto en el que se va a unir estos dos huesos, que es lo que tenemos aquí. A esto se lo denomina sínfisis de la pubis. Y es porque articula uno y el otro. Pero ¿por qué se le denomina sínfisis de la pubis? Porque esta estructura está dada por por un fibrocartílago. ¿Ok? Un fibrocartílago. Y ustedes me dirán, Carlos, ¿y cuál es la diferencia entonces de cartílago hialino a fibrocartílago? Anatómicamente, macroscópicamente, nosotros no podemos describir una diferencia, pero histológicamente sí la podemos describir. Los dos cartílagos se componen de diferentes tipos de sustancias. Eso es lo máximo que les puedo decir ahorita, porque después se van a confundir o se van a enredar más, pero sí tienen una diferencia funcional. El cartílago hialino, su función es más, no es más de sostén, no es más de resistencia, de elasticidad, sino que su función es más de proliferación celular, tiene funciones un poco más diferentes, pero hace referencia a que es una matriz llena de proteínas. Es un líquido acuoso más que nada. Mientras que la sínfisis, que está compuesto por fibrocartílago, como su mismo nombre lo dice, fibrocartílago, ese cartílago es un cartílago más de resistencia, de sostén, de elasticidad, de roces. Entonces, es por eso que tanto la sínfisis del pubis como también los discos intervertebrales tienen un tipo de fibrocartílago, ¿ok? ¿Por qué? Porque están en constante fricción, están en constante elasticidad, están en constante peso. Entonces, tú necesitas un cartílago ahí que te resista a eso, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia con respecto a las articulaciones fibrocartilaginosas, con respecto a las articulaciones que están compuestas por cartílago hialino y a las articulaciones que están compuestas por fibrocartílago, ¿ok? Chicos, no sé si tienen alguna pregunta o todo claro, o todo clarín clarinete.
Tengo super mega opacado mis lentes. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? Hasta ahí todo claro. Ya, ok, listo, no te preocupes. La sínfisis es un tipo de articulación cartilaginosa, ok, que está dado por fibrocartílago. Cuando nosotros estudiamos las articulaciones, ahorita las estamos estudiando según su composición, ¿no? O sea, es decir, según lo que la compone, según cuál es su estructura. Entonces, dentro del cartílago, nosotros tenemos dos grandes estructuras a nivel de la articulación, porque a nivel del cuerpo humano tenemos tres, pero a nivel de articulación tenemos dos. Cartílago hialino, que está dado más para lo que es un contenido proteico. ¿Dónde se encuentra este cartílago hialino? En lo que es el disco, la lámina epifisial, el cartílago epifisiario o el cartílago de crecimiento. Mientras que la sínfisis está compuesta por fibrocartílago. ¿Dónde encontramos este tipo de articulación de fibrocartílago? En la sínfisis del pubis, como también en los discos intervertebrales. ¿Ok? No sé si hay que un poco más claro, Stephanie, o tienes alguna preguntita. Por ejemplo, mira aquí, esto que está aquí, esta es la sínfisis del pubis, ¿ok, Stephanie? Entonces, esta unión entre este hueso que está aquí, que es el hueso coxal, pero ustedes no lo van a estudiar recién la próxima semana, pero esta articulación entre este hueso y este hueso que se da aquí, a esto es la sínfisis del pubis, ¿ok? Y los discos intervertebrales, que son estos discos de aquí, que son los discos que están entre vértebra y vértebra. ¿Ok? No sé si ahí como que mejor el ejemplo, Stephanie. Este, estos dos elementos son la sínfisis, que está hecho por fibrocartílago. Ok, listo. Sincondrosis, ¿puedes repetir? Ok, listo. Mira, la sincondrosis es lo mismo que tú digas cartílago hialino. ¿Ok? Tal cual. Entonces, si tú hablas de las láminas epifisiarias, o del cartílago de crecimiento, o del cartílago epifisiario, tú estás hablando que está compuesto por cartílago hialino. En otras palabras, está compuesto por sincondrosis, que es el término un poco más médico, el término un poquito más anatómico. ¿Ok? Porque el término de cartílago hialino es un término más microscópico, más histológico, que ustedes lo verán en la tercera semana. Anatómicamente se lo dice más sincondrosis. ¿Ok? No sé, Nicole, si quedó un poco más claro o eso no es lo que querías que te explique, por si acaso. ¿Sí? ¿No? No, sí, sí, no, no, sí, sí, no. Nicole, listo. No te preocupes, ¿ok? Chicos, ¿se entendió articulación cartilaginosa? Sino para llegar a la última, que es la articulación sinovial. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? ¿No? No, sí, no, no, sí, no, no, sí. Sí, sí. Listo. Ahora, vámonos con la articulación sinovial, que es la última articulación según la clasificación. Y aquí tenemos que entender algo, que las articulaciones sinoviales son las famosas articulaciones en diartrosis, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las articulaciones que tienen un movimiento libre, de una nosotros sabemos que es la articulación sinovial. O sea, de una ya sabemos de un solo que es articulación sinovial, ¿ok? Estas articulaciones sinoviales van a tener diferentes estructuras que las componen, ¿ok? Va a tener una cápsula articular, ¿ok? La cual, aquí donde voy a dibujar para que se entienda mejor la imagen. Aquí tenemos un huesito. Ah, chamo, a ver, este no era. Aquí tenemos un huesito, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos otro hueso, ¿ya? Las articulaciones sinoviales van a estar constituidas por una cápsula articular, que es todo esto, ¿ok? Esta cápsula articular va a estar cubierto por una membrana hacia adentro. Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. La cual, chamo, ahí está. La cual es la membrana sinovial, ¿ok? No es lo mismo cápsula articular que membrana sinovial, ¿ok?
Dentro de la cápsula, si se dan cuenta, se forma un espacio. ¿Sí ven todo este espacio que hay aquí? A todos estos atletas que nos duele la rodilla y tenemos 20 años, pero tengo una rodilla de 62. Dentro de esa cápsula, nosotros tenemos un espacio, el cual se le denomina, cavidad sinovial. Cavidad de espacio sinovial del líquido sinovial. ¿Ok? ¿Por qué cavidad sinovial? Porque estamos dentro de la articulación sinovial, ¿no? ¿Ok? Asimismo, el libro nos explica que dentro de esta cápsula articular, o sea, dentro de todo este espacio, también va a estar constituido por ligamentos y también por otras estructuras como la sinovia, el cual es el propio líquido sinovial, el cual acordémonos que el líquido sinovial es una estructura, es un líquido que ayuda a la fricción y al mismo tiempo está constituido por altas cantidades de proteínas. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro o tienen alguna pregunta? Listo. Bueno, dame un chance. Ya. Uy, espera un momento, me están llamando. Ya vuelvo a explicar. Perdón, chicos. Ahora sí. Ya ahorita vuelvo a repetir. A ver, vamos de nuevo. No, 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 no. Ya. A ver. Esto, imagínense que es la rodilla, ya. Esto es la rodilla. Solo que, ya pues, no soy Picasso. Ya. Las articulaciones sinoviales están hechas primero que nada por algo que los recubre por fuera, el cual es la cápsula articular. ¿Ok? Dentro de esta cápsula articular, nosotros tenemos un espacio, que es todo esto, lo cual es la cavidad sinovial. Cavidad es espacio y sinovial porque es la cavidad sinovial, está llena de líquido sinovial. ¿Ok? Así que en ese orden. Primero la articulación se compone por una cápsula articular, la cual dentro tiene una cavidad, la cual se denomina cavidad sinovial. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, creo yo. ¿Ya? Esta cápsula articular está cubierta, está revestida, está impregnada por un tejido o una membrana, la cual se denomina membrana sinovial, que está pegado así literalmente. Es como si fuera un sándwich. Si nosotros miramos este ejemplo, mira, esto que está aquí es la cápsula articular y esto que está acá abajo es la membrana sinovial. Si te das cuenta, está adosado, está pegadito, ¿ok? Está uno y lo otro, ¿ok? Esta membrana sinovial es la encargada de producir aquel líquido que está dentro de esta cavidad, la cual se denomina líquido sinovial, ¿ok? Y el líquido sinovial, acuérdate que está constituido por mayor cantidad de proteínas, es un líquido acuoso, no tiene sangre dentro, simplemente está lleno de proteínas y sirve para la fricción, ¿ok? Hasta ahora, Catherine, ¿todo claro ahí? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dije antes? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Listo, ok. Ahora, esto es como está compuesto literalmente, cómo está compuesto o cómo está constituido una articulación sinovial. Tenemos que saber algo, que las articulaciones sinoviales, ¿ok? Van a tener una clasificación según su grado de libertad o así mismo según su movimiento o según su grado de movimiento. Todas las articulaciones hacen movimientos según su eje, en un eje. Como cuando nosotros estudiamos que la Tierra gira en su propio eje, ya lo mismo pasa con las articulaciones. Aquellas articulaciones, las cuales solo tienen un solo movimiento, se denomina uniaxiales. ¿Ok? Uniaxiales. Es decir, que solo tienen un movimiento en un solo eje. Un claro ejemplo es el codo. El codo tú solo puedes hacer la flexión y extensión. Bueno, tontera, flexión, extensión. Tú no puedes hacer que el codo gire a la derecha o a la izquierda o de rotación. O sea, tú puedes
Virar, tú puedes girar el brazo, tú puedes hacer rotar el brazo, pero esto no lo haces con el codo, ¿ok? Es por eso que algunos beisbolistas sufren lo que es el brazo de beisbolista, que es por estar lanzando se daña la articulación del codo. O no vayamos más lejos, en la rodilla también solo puede hacer flexión y extensión. Si la rodilla rota, ahí es cuando los jugadores de fútbol se rompen los famosos ligamentos cruzados, posteriores y anteriores, por ejemplo. ¿Ok? Esas articulaciones que solo tienen un movimiento en un solo eje se le denomina uniaxiales. Aquellas articulaciones que en cambio tienen dos movimientos se les denomina biaxiales y aquellas articulaciones que tienen un sinfín de movimientos en cualquier eje, en cualquier forma, se les denomina multiaxiales. ¿Ok? Así se clasifican las articulaciones sinoviales por medio de su movimiento en uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Se me apagó la play. Bueno, ¿sí? ¿Todo claro, chicos? ¿No? Dime, Aileen, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Sobre las biaxiales, ya. En el caso de las biaxiales, son aquellas articulaciones que solo se mueven en dos ejes, es decir, que pueden hacer una extensión y flexión y también pueden hacer una abducción y una aducción. El mejor ejemplo, a ver, el mejor ejemplo de una biaxial son esta articulación de aquí, el encaje recíproco. Por ejemplo, el pulgar, ¿ok? El pulgar, nosotros podemos hacer el movimiento de flexión y extensión, flexión y extensión, y también podemos hacer el movimiento de abducción y aducción. Perdón, aducción, abducción, aducción, abducción, extensión, perdón, flexión, extensión, ¿ok? Son dos movimientos en dos ejes diferentes. Es biaxial, por ejemplo. Ya estudiaremos qué articulaciones conllevan a cada una, pero en definición tenemos que la biaxial son aquellas articulaciones que solo pueden hacer dos movimientos. ¿Ok? No sé si ahí quedó claro, Aileen, mejor lo de biaxial o todavía tienes una incógnita. Mm, Voy a borrar esto. Listo. Ahora sí, vámonos a la clasificación de las articulación sinovial según la superficie de la articulación, o sea, según cómo ésta se articula, porque sí, porque estas articulaciones también se clasifican no solo por el movimiento, sino que se clasifican también su superficie articular, es decir, cómo se articula, su forma de hacerlo. Entonces vamos a empezar con las articulaciones trocleares, ¿ok? Las articulaciones trocleares, o según su libro, como lo denomina Gindlimo, Gindlimo, así, Gindlimo, por si no me entienden, Gindlimo, ¿ok? Es aquella articulación que es como un encaje exacto y solo permite un solo movimiento. Entonces, si solo permiten un solo movimiento, chicos, las articulaciones trocleares, ¿en qué tipo de clasificación entraría según el movimiento de las articulaciones sinoviales? Exacto, uniaxial o monoaxial, perfecto. A este tipo de articulaciones es lo que se le denomina también articulación en bizarra, o sea, en bizarra, ¿ok? Como las puertas, si ustedes se dan cuenta, la bizarra de las puertas, ¿qué te permite? A ti no te permite la puerta hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, solo abrir y cerrar, tal cual. ¿Cómo qué articulaciones son estas? Como la del codo y como la de la rodilla, como se los expliqué hace un ratito, ¿ok? Esto con respecto a las articulaciones trocleares o también en Gindlem. Con respecto a las articulaciones trocoides, que no es lo mismo trocleares que trocoides, las articulaciones trocoides, o también denominadas las articulaciones en pivote, en pivot, eso se denomina en pivote,
son aquellas articulaciones que permiten un movimiento de rotación y estas también solo son uniaxiales. Un ejemplo, la articulación entre lo que es el axis, con el atlas, la articulación aclantoaxial, que esta te va a ayudar a hacer, por ejemplo, la articulación, perdón, el movimiento de rotación, de derecha a izquierda. Todo el mundo piensa que rotación es esto, o sea, tipo cuando hace el, uy, me olvidé este man, el superhéroe me olvidé. Ah, uy, me olvidé. Doctor Strange, ya. Cuando hace para los portales, ya, esto no es rotación, esto es movimiento en circunferencia o circu, bueno, el movimiento de circunferencia. El movimiento de rotación es, por ejemplo, el que hace la cabeza para girar de derecha a izquierda. Giras en un solo eje. Es decir, que este tipo de articulaciones también es una articulación uniaxial. No sé si alguien que juega básquet, pero es literalmente lo que hacen los pivots. Cuando giran con un pie en un eje, que se mueve el pies dobles o espacios. Es lo mismo. Tal cual, la misma articulación le pasa acá. Es una articulación que es uniaxial, ¿ok? Y solo permite la rotación y la extensión, ¿ok? Como por ejemplo, otro claro ejemplo es la articulación entre el radio y el cúbito. Una mnemotecnia, chicos, para cuando estoy en miembros superiores y no sepan cómo distinguir cuál es el radio y cuál es el cúbito. Aprendan esta mnemotecnia. El dedo pulgar es la antena del radio. Es decir, que a donde esté tu dedo pulgar está el radio y al otro lado está el cúbito. ¿Ok? Aprendan esa mnemotecnia para cuando dan miembros superiores. Siempre, trábenselo así. El pulgar es la antena del radio. Entonces, este es el radio y el otro es el hueso cúbito o ulnar. ¿Ok? Esta articulación que hay aquí produce que todo es rotación, lo que es la pronación, supinación, ¿vale? ¿Ya? Este movimiento es rotación, ¿ya? Y es por eso que también son uniaxiales. ¿Por qué? Porque solo permiten ese movimiento, en pivota, ¿ok? Este con respecto a la articulación trocoide. Y con eso acabamos en las articulaciones uniaxiales. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿O todo claro hasta ahí? Sí, no, no, sí, sí, no, no, sí. ¿Alguna queja, duda, insulto? Todo es recibido por este humilde servidor. Las trocleares o las que son, no, las trocleares o las trocoides. Scarlett, las trocleares o Las trocleares, ajá. ya listo, las trocleares o íngrimo son aquellas que son en bizarra, es decir, que solo producen un solo movimiento. ¿Como cuáles? Como el del codo o como el de la rodilla. Tú solo puedes hacer esto, flexionar y extender. Soy disléxico, flexionar y extender. ¿Ok? Entonces, un solo movimiento, flexión y extensión. En bizarra, imagínate la bizarra de tu puerta. Ya, tú no puedes girar la puerta ni izquierda, derecha, ni arriba, abajo, ni darle vuelta. Tú solo puedes abrirla y cerrarla. Abrirla y cerrarla. Lo mismo es acá. Las articulaciones trocleares o la de Guindrimo son aquellas que solamente pueden hacer un solo movimiento, que es flexión y extensión. Movimiento uniaxial. ¿Ok? Sí, sí. ¿Todo claro? Sí. Sí, sí, sí. No, sí. Ah, ya vi. Ya, listo. No te preocupes, ya. Bueno, ahora vámonos con el encaje recíproco o la famosa silla de montar, ¿ok? Esta articulación hace referencia a las sillas de montar de los caballos, no sé si alguna vez la han visto, que son estructuras cóncavas, ¿ya? Y literalmente es una estructura cóncava y convexa. Está aquí la estructura y viene y boom, tal cual, así. A esa articulación se denomina en silla de montar. ¿Ok? Y esta tipo de articulación solo permite el movimiento en dos ejes. ¿Ok? Solo permite el movimiento en dos ejes. ¿Qué es la flexión-extensión? Abducción-aducción, que es lo que le enseñé con el dedo pulgar, por ejemplo. Los dedos de la mano, los dedos de la mano también tienen esa articulación. ¿Ok?
Los dedos de la mano. Y los dedos del pie también. Solo que los del pie son difíciles de mover. Bueno, solo el pulgar es fácil de mover. De ahí los demás son difíciles. Para mí son difíciles. Ya. A este tipo de articulación se denomina silla de montar o encaje recíproco. Su libro se los pone como articulación celar. Articulación celar. ¿Ok? Y vuelvo a repetir. Es cuando una articulación tiene un sentido convexo y cóncavo. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí. No. Sí, no, no, sí, no, no, sí, no, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Listo, ya. Mira, Nicole, las articulaciones en silla de montar o encaje recíproco son aquellas articulaciones o aquel tipo de articulación la cual tienen una superficie, una estructura que, por ejemplo, aquí mira, si ves, es cóncava en este caso y otra que es convexa. Es tal cual la articulación, por ejemplo, es tal cual como una silla de montar en un caballo, que tiene una estructura cóncava y tú te pones ahí y ya sea lo convexo. ¿Ok? A esto se denomina silla de montar, articulación celar o también encaje recíproco. ¿Ok? Y solo te permite el movimiento en dos ejes. Entonces es biaxial. ¿Ok? No sé si aquí un poco más claro. ¿Sí? ¿No? Si no, no, sí. Listo. Seguimos con las articulaciones, seguimos con las articulaciones biaxiales. Aquí tenemos la articulación condilias, o también su libro denomina como articulación elipsoidea. Elipsoide, ¿ok? Y este tipo de articulación es cuando son dos superficies convexas, una sobre la otra, ¿ok? Un claro ejemplo, ¿ok? Un claro ejemplo es la articulación temporomandibular, como también otra articulación más que ahorita la voy a nombrar. Tenemos que entender algo. Este tipo de articulación se articula, tiene una subdivisión, ¿ya? Tiene una subdivisión. Y es una articulación bicondilia o también bicondilia doble, ¿ok? Una cosa es articulación bicondilia, otra articulación es bicondilia doble, ¿ok? Carlos, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, una articulación bien condilia es la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula tiene un cóndilo en el lado izquierdo y otro cóndilo en el lado derecho. ¿Ok? Tiene un cóndilo y un cóndilo para ambos lados. Y se articulan aquí con el temporal. Es biaxial. También esta articulación es biaxial. ¿Por qué? Porque permite lo que es bueno, en este caso sería la retracción de la mandíbula hacia adentro y hacia afuera, que es como que hacia afuera, y a abrir y cerrar. ¿Ok? Pero también tenemos la bicondilia doble, y esta hace referencia a cuando en una sola superficie hay dos cóndilos. Por ejemplo, en este hueso, que es el fémur. Aquí en el fémur tenemos un cóndilo y otro cóndilo acá. No es que tenemos uno de cada lado, tenemos dos en uno solo, en un solo lado. A esa articulación se denomina bicondilia doble. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la articulación del fémur con la tibia. Esta articulación va a ser una biaxial. ¿Por qué? Porque va a permitir dos movimientos. ¿Ok? Va a permitir dos movimientos. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿O tienen alguna pregunta, chicos? Ah, bueno, listo. Ahora, las articulaciones planas también dime, Stephanie, ya estamos a punto de terminar articulaciones. Uy, ahí tenemos vértebras. Va a estar potente la clase. Miren, aquí están mis apuntes de fármaco. Apuntes que no se los voy a pasar a Mario. Ya. Dime, Stephanie, tu pregunta. Lo que la está escribiendo, creo. Bueno, no puede activar el audio, pero las articulaciones condilas son parte de las axiales. Sí, las articulaciones condilas son biaxiales. Ujú, exacto. Ujú. Las, todas las dos condilias son biaxiales. ¿Ok?
Eh, ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ahora vamos con las articulaciones planas, para ir terminando lo que es este apartado de articulaciones. Y las articulaciones planas son aquellas articulaciones que su mismo nombre lo dice, son planas, y es una superficie encima de otra. El mejor ejemplo para decir esto es la columna vertebral. Ya, es literalmente aquellas articulaciones las cuales son planas y se desplazan una encima del otro, o una al lado del otro. Un otro ejemplo es, por ejemplo, esta articulación entre la clavícula y el atromión. Cuando ustedes estudian miembro superior, van a entender un poco mejor, pero en vértebra ya lo podemos hablar. La articulación que hay entre cada disco, ¿ok? Es una articulación prana también. Una articulación prana. Una articulación plana. Y ojo, su libro dice que es un tipo de articulación multiaxial, o sea, que puede ejercer muchos movimientos, solo que muy delimitado. Es muy, pero muy delimitado. Pero súper bajo. ¿Ok? De escaso desplazamiento. Mucho ojo con eso. No vayan a pensar que porque estamos fijos la columna, vayan a decir, ah, no, eso es un axial. Su libro dice que es multiaxial, con poco o escaso desplazamiento. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Y por último, las articulaciones esferoideas, que bueno, como su mismo nombre lo dice, son una esfera, y es la que conocemos como enartrosis, Estas articulaciones son las que son totalmente móviles, totalmente móviles. Por ejemplo, la articulación del hombro, que es la escapulohumeral, la articulación de la rodilla, la cual es ay, se me olvidó, coxofemoral, coxofemoral, ¿ok? Y te permite moverlo a todos lados, hacer circunferencia, circunflexión, abducción, aducción, flexión, extensión. Te permite hacer todos los movimientos. Ese con respecto a la articulación esferoidea, ¿ok? Que aquí, bueno, esto ya es algo que ya lo dije, articulación esferoidea. Y para terminar esta parte de articulación, esto es una tabla que hizo mi amiga Gaby, el cual te dice más o menos las últimas cosas del capítulo, ¿no? Que las estructuras de una cápsula articular se compone por cápsula articular propiamente dicha, la cual está constituida por una capa externa, que es el tejido fibroso, y una capa interna, y la cual es la membrana sinovial, que ya la estudiamos en el dibujito. Por eso le hice el dibujito al comienzo, para que puedan entender como que esto de mejor manera. Que produce el líquido sinovial, que tiene ligamentos, y aquí es muy importante saber esto, que hay dos tipos de ligamentos, un ligamento fibroso y un ligamento elástico. Un ligamento elástico, por ejemplo, es los discos intervertebrales, ¿ok? Porque te permiten movimiento y te permiten al mismo tiempo que seas flexible, o sea, permite la flexibilidad de la columna. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los fibrosos? Que los fibrosos tienen muy poco elástico y limitan el movimiento. Un claro ejemplo son los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Los ligamentos cruzados, ya, ahora sí. Los ligamentos cruzados anteriores y posteriores que te ayudan a la rodilla, a que la rodilla no haga ese movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque la rodilla es solamente un axial, solamente hace flexión y extensión. Entonces es por eso que cuando los jugadores de fútbol rotan la rodilla demasiado, se rompen los ligamentos. ¿Por qué? Porque los ligamentos son los encargados de ejercer que no hagas ese movimiento, porque vas a dañar las estructuras que se encuentran ahí. Aquellos movimientos, aquellos ligamentos, los cuales delimitan el movimiento y al mismo tiempo son de resistencia, son de dureza, son aquellos ligamentos fibrosos. ¿Ok? Ya bueno, y con respecto a la inervación, tienen que entender que es para que reciba el dolor o alguna estructura, una sensibilidad. Su libro le menciona algo de propiocepción. Eso no es algo que ustedes van a estudiar hasta tercer ciclo de neuroanatomía, pero lo que quiero que sepan que la propiocepción es para que es aquella capacidad que tiene el cuerpo humano en poder estar ubicado en tiempo y espacio. En otras palabras, yo cierro los ojos y yo sé que mi hombro ahorita está levantado, que este hombro está caído, que esta es mi mano derecha, que esta es mi mano izquierda, ya. Esto lo hacemos gracias al sistema nervioso, ¿ok? Entonces, las rodillas y las articulaciones tienen esa funcionalidad también de propiocepción. Gracias, ¿para qué? Para coordinar los movimientos que tú vayas haciendo. Si tú tuvieras dañado alguna especie de sistema nervioso con respecto a eso,
pues obviamente no vas a poder moverte bien, debido a que no vas a poder tener esa sincronización, esa coordinación. Y con respecto a la vascularización, ya es algo que ustedes deben saber, que las arterias son las que irrigan, son las que llevan el material rico en oxígeno, que las venas son aquellas que drenan los desechos y el sistema linfático son aquellos que terminan de drenar o terminan de recoger las sustancias, las cuales las venas no han podido recolectarlas. ¿Ok? Uf, wow. Clase pesada de articulación, ¿ah? Pero bueno. Chicos, ¿alguna pregunta acerca de articulación? Yo creo que vimos todo. Les expliqué tal cual está en su libro. Este, no sé si se me saltó algo por ahí, pero según yo, todo, todo bien según sus sílabos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún insulto, algún consejo, alguna demanda que me quieran hacer? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo ¿Sí? claro. Listo. Ahora, uff, termina el camello. Vámonos a columna vertebral. Diapositivas hechas por mi queridísimo Israel Rosero. Un viejo de viejos. Ya se va a graduar, él ya está internado. Él me dio anatomía cuando estaba en primero. Bueno, chicos, vamos a hacer algo. Este humilde personaje tiene que ir al baño y tiene que descansar un poco la garganta. Así que voy a volver exactamente en 5 minutos. Es decir, a las 10:25 comenzamos columna, ¿ok? Que según yo no es tan extenso, pero lo mismo dice artrología y creo que me di como hora y 20. Entonces, igualmente, vamos columna. Igual yo repito, el día de mañana vamos con los huesos del cráneo, debido a esa confusión que hubo del sílabus. Pero bueno, según los huesos del cráneo, yo le estaba explicando al comienzo de la clase que vamos a hacer un horario bien bonito, esquematizado en todo el día de mañana, para que ustedes no estén en una clase de como 4 horas diciendo todos los huesos, porque es pesado, no va a ser didáctico, no va a hacerlo correctamente, no es ético, pero me olvidé la palabra, ¿ya? Entonces, al mediodía van a tener la clase calota craneal con base del cráneo más hueso etmoides. A las 4 o 5 de la tarde, creo, van a tener los huesos temporal y esfenoides. Y a las 8 de la noche, para que no sea tan tarde, frontal, parietal y occipital. Cosa que así hay diferentes clases en diferente horario, con diferentes huesos, que tal vez los chicos digan, ah, ok, este hueso yo lo domino, pero este hueso no, me voy a ir al de acá. Para que así también no tengan que escuchar una clase 4 horas seguidas, porque así no van a entender nada tampoco. Si hasta yo siento que ahorita ya están saturados, pero igualmente voy a dar columna porque no se ha dado. Bueno, ya se dio, ya está subido en el canal, le dio mi queridísimo compañero Giovanni Cañar, pero igualmente se la voy a explicar ahorita a ustedes porque me dijeron que se las explique a ustedes mismos, así que vamos a dar columna, ¿ok? Entonces, vuelvo 10:25, no se me duerman, tomen un cafecito. Las personas que sean intolerantes al café, prueben tomando mate, muy bueno, también tiene cafeína y también te deja despierto, ¿ok, chicos? Bueno, nos vemos 10:25, ¿ok?
Bueno, chicos, volví. Voy a apagar mi cámara un chance porque me di cuenta que estoy más. También estoy viejo. O sea, no, no estoy viejo, solo que me veo espantoso. Me veo demacrado. Como que tuviera que pagar 5 pensiones alimenticias. Entonces, voy a apagar la cámara. Igual, cualquier cosa, cualquier ejemplo que haga, voy a prender la cámara para enseñarlos, ¿ok? Entonces, vamos con columna vertebral, ¿ok? La columna vertebral tienen que saber, primero que nada, que es un tipo de esqueleto que va a proteger una estructura en específico, el cual es la médula espinal, que es una estructura nerviosa que te va a ayudar a lo que es la movilidad, tanto de miembro superior como de miembro inferior. A nivel humano, nosotros tenemos un aproximado entre 33 y 34 vértebras, ¿ok? Ese va a ser, como por así decirlo, el aproximado, en el cual vamos a constar de qué? De 7 columnas cervicales, de 12 columnas torácicas, o también denominadas, oye, ¿cuáles eran? No me acuerdo tu nombre, era torácica o dorsales, ya me acordé. 5 vértebras lumbares y entre 4 a 5 coxigias en realidad, ¿ok? Que su libro se dice que son entre 9 a 10 vértebras pélvicas porque se sueldan entre sí, entonces forman dos, etcétera, pero en otras palabras son 4 coxigias, ¿ok? Este, eso da un aproximado entre 33 a 34 vértebras. Cuando nosotros estudiamos vértebras, bueno, esto creo que a ustedes no le enseñaron esto de las curvaturas normales, ¿verdad? O sí le enseñaron de la sifosis y lordosis, lo convexo y lo cóncavo de la columna, o sí se le enseñaron. ¿No le enseñaron? Bueno, que ya. No me voy a meter tanto en eso, pero quiero que sepan que la columna tiene una curvatura normal, ¿ok? Una curvatura funcional, ¿ok? No significa que la columna es totalmente recta. Eso no es así. Sino que también tiene algo normal, que es las, las curvas convexas, las cuales son las lordosis, y las curvas cóncavas, las cuales son las sifosis, ¿ok? Pero bueno, eso ya es otro tema eso ya es tema de otro cantar. Pero cuando nosotros estudiamos vértebras, esto sí es importante, nosotros estudiamos que las vértebras tienen características en comunes, es decir, que todas las vértebras lo van a tener, y vamos a tener también características diferenciadas dependiendo de qué tipo de vértebra estamos estudiando, ¿ok? Con respecto a las comunes, vamos a encontrar que tenemos un cuerpo vertebral, que es esto que tenemos aquí, ¿ok? Que es el número uno, como se pueden dar cuenta, el cuerpo vertebral, el cual el cuerpo vertebral es una estructura cuboidal, cuadrilátera, como ustedes lo quieran describir o como se lo describe específicamente en su libro, el cual se va a ubicar en la sección más anterior, más adelante de la vértebra, ¿ok? Más adelante de la vértebra. ¿Ok? Eso es con respecto a los cuerpos vertebrales. Estos cuerpos vertebrales están constituidos por un tejido esponjoso, espeso, sólido y resistente, debido a que en estos cuerpos vertebrales es donde se va a transmitir toda la fricción y todo el peso y toda la fuerza cuando tú caminas o cuando estás parado. Estos cuerpos vertebrales, dependiendo su nivel, va a variar el tamaño también, ¿ok? Pero todas las vértebras van a tener un cuerpo vertebral. Todas, excepto unas dos por ahí que ya vamos a estudiar más a detalle, ¿ok? Esto con respecto a lo que es el cuerpo. De ahí tenemos lo que es el arco vertebral, que el arco vertebral hace referencia a todo lo que está acá. El arco vertebral hace referencia a lo que esté posterior o detrás del cuerpo vertebral, el cual se une por medio de los pedículos, tanto derecho como izquierdo. Dirán, Carlos, ¿qué son los pedículos? Es esta estructura que tenemos aquí, ¿ok? Los pedículos es aquella estructura la cual une a los cuerpos vertebrales, que es esto que está acá, junto a todo lo que está acá atrás, que ya conlleva a ser las apófisis transversas, apófisis articulares, apófisis espinosa, láminas vertebrales y pedículos, ¿ok? Los pedículos es estas dos estructuras que tenemos aquí y es la que tendremos acá, ¿ok? La apófisis espinosa es este elemento que tenemos acá atrás y es el punto más posterior de la vértebra. Está en forma de pirámide, en forma de vértice, ¿ok? Es como si fuera una pirámide y también esta apófisis espinosa va a variar dependiendo
su localidad o su localización o su nivel, ¿ok? Dependiendo a eso, va a variar esta apófisis espinosa también de su forma y tamaño, ¿ok? Que ya vamos a estudiar un poquito más detallado en cada vértebra, ¿ok? Eso con respecto a la apófisis espinosa. Es una sobresaliente, muy saliente hacia atrás y se encuentra en la región más posterior. Con respecto a, a los procesos articulares o sigapófisis, como dice su libro, tenemos que entender que va a haber dos superficies articulares superiores y dos superficies articulares inferiores. Carlos, ¿por qué? Porque tiene relevancia, ¿no? Acuérdense que aquí arriba tiene que articularse otra vértebra más y abajo se tiene que articular con otra vértebra más. ¿Ok? Entonces es por eso que tiene dos apófisis articulares. Dos superiores, perdón, cuatro. Dos superiores y dos inferiores. ¿Ok? De ahí tenemos también las láminas vertebrales, que son aquellas láminas, que son estas que están aquí, las cuales unen, ¿ok? Láminas vertebrales que unen a lo que es las apófisis transversas al lo que es la apófisis espinosa. ¿Ok? Estas son las láminas vertebrales. Si ustedes lo quieren ver como que de una forma, véanlo como si fueran pedículos, pero no son pedículos, solamente son sobresalientes óseas que unen a dos estructuras. ¿Ok? Son las láminas vertebrales. ¿Ok? Chicos, hasta ahí todo claro, hasta ahí todo bien, ¿sí? Hasta ahí se entendió todo. ¿O tienen alguna pregunta? Los pedículos, o sea, como tal, no es que tienen una función específica. O sea, en realidad, los pedículos, este, técnicamente, técnicamente articulan lo que es el cuerpo de la vértebra con lo que es esta región de acá atrás que se le denomina arco vertebral. ¿Ok? A todo eso, o sea, enrobando todo eso se denomina arco vertebral. ¿Ok? Eso con respecto a los pedículos. ¿Ok? Son dos y se extienden desde la base de la apófisis y los plexos transversos, es decir, desde la apófisis transversas hacia los cuerpos vertebrales. ¿Ok? Solamente es como que una estructura anatómica. ¿Ok? No sé, Catherine, si respondí bien tu pregunta o... Sí, listo, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O todo claro? ¿No? Bueno, ahora sí, vamos a estudiar las vértebras según sus segmentos y van a tener particularidades. ¿Ok? Empecemos por las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son aquellas vértebras que es más... Ay, perdón, aquí sí voy a prender mi cámara. Las cuales son aquellas vértebras que se componen de aquí, lo que viene a ser el cuello. Por eso se denomina vértebras cervicales, porque son aquellas vértebras que están a nivel del cuello. Algo muy importante que no está en su libro, pero igual se los voy a decir porque tienen que saberlo. Yo cómo ubico las vértebras cervicales, Carlos, si quiero tocarlas. Sí, no, no sé cuáles, cómo yo distingo cuáles, hasta dónde llegan las vértebras cervicales. Todas las personas tenemos aquí una pequeña sobresaliente que se nota y es como que un poco sensible al tacto. Tú lo tocas muy duro y te... Bueno, esa sobresaliente que tú tienes ahí es la séptima vértebra cervical. ¿Ok? Es la séptima vértebra cervical. Tú cuentas de ahí hacia arriba y ahí cuentas. C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1. ¿Ok? Mucho ojo con eso, ¿ok? Las vértebras cervicales van a tener una característica diferente de los demás. ¿Qué es lo primero? A nivel de lo que es sus apófisis transversas, tienen estos pequeños orificios, los cuales se denominan forámenes transversos o agujeros transversos. A este momento ya tenemos que entender que los forámenes son pequeños conductos u orificios por el que pasa algo, que efectivamente por ahí va a pasar algo que ya lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? Su cuerpo predomina más lo horizontal que lo vertical, ¿ok? Mucho ojo con eso, y es por eso que tiene un cuerpo alargado, ¿ok? Un cuerpo alargado, ¿ok? ¿Qué otra cosa tiene, aparte, Carlos, de eso? Otra característica importante de la vértebra cervical es que su apófisis espinosa es bífida. Es como si fuera una lengüita de una serpiente, ¿ok? Todas las vértebras cervicales
todas van a tener eso, que la apófisis espinosa es así, bifurcada, como que si fuera literalmente la lengua de una serpiente, ¿ok? Este, en su libro se lo menciona que termina en dos tubérculos, pero a mí me gusta decirlo más fácil, bifurcada, en forma de serpiente, en forma de la lengua de la serpiente, ¿ok? Ese con las vértebras cervicales y miren chicos, aquí vemos esto. Si se dan cuenta, todas las cervicales tienen este foramen transverso. ¿Por qué tienen este foramen transverso, Carlos? Porque por ahí van a subir una arteria a nivel de C6 que se denomina arteria vertebral. Que esta arteria vertebral va a llegar arriba y va a formar lo que es el polígono de Willis y eso es otro cantar, eso es gallo de otro canto, ¿ok? Pero es importante que sepan eso. ¿Por qué las vértebras cervicales tienen esos orificios en la apófisis transversas? Porque por esos orificios va a subir esta arteria, que son las arterias cervicales. Pero como yo mismo les mencioné, solo suben desde C6 para arriba. ¿Por qué? Porque así lo quiso el cuerpo humano. Hay mucha gente que suben de C7 o suben de C5. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Porque la C7, que es la vértebra que nosotros tocamos, va a tener una particularidad. Y es que es una vértebra de transición. Es decir, que va de ser cervical a torácica. Entonces, esta vértebra no va a tener ni la apófisis bifurcada y tampoco va a tener forámenes transversos. Mucho ojo con esto. Todas las vértebras cervicales tienen forámenes transversos menos ¿cuál? Menos la C7, ¿ya? Porque esa vértebra está en transición, ¿ok? Mucho ojo con eso y sépanlo. La única vértebra cervical que no tiene forámenes transversos es la C7, ¿ok? De ahí todas las cervicales sí tienen forámenes transversos, ¿ok? Bueno, menos el atlas también, ya vamos a estudiar el atlas, ¿ok? No, sí, el atlas también tiene, ¿ven? Soy pendejo, perdón, ¿ok? Dentro de las cervicales son 7 cervicales, pero hay dos vértebras que se denominan vértebras especiales, ¿ok? Carlos, ¿a qué se refieren vértebras especiales? Porque literalmente son especiales, no se parecen a ninguna vértebra, no tienen características de vértebras. El primero es la primera cervical, que es la primerita, es el atlas o C1. El atlas se denomina atlas. Esto lo dice el Testit. Es un libro hermoso el Testit. Mucha gente lo odia, pero yo lo amo, ¿ya? El Testit te indica que el Atlas se le dice Atlas, o le pusieron el Atlas, porque hace referencia al dios griego Atlas, es aquel dios que sostiene el mundo con sus manos. Lo mismo pasa con el Atlas. El Atlas va a ser aquel hueso que va a sostener todo el peso del cráneo, debido a que en ese hueso se va a articular el occipital. ¿Ok? El hueso Atlas va a tener diferentes estructuras. Primero que nada, quiero que sepan que el hueso atlas no tiene apófisis espinosa en realidad. El hueso atlas tiene tubérculos. Es el único hueso que no va a tener una apófisis espinosa, ¿ok? Y va a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, ¿ok? Siempre aquí, un tubérculo anterior y va a tener un tubérculo posterior. Asimismo, va a tener arcos vertebrales, un arco anterior y un arco posterior. Se dan cuenta, el atlas no tiene cuerpo. Y es normal porque es una vértebra especial. ¿Qué vamos a encontrar en el atlas? En su cara superior vamos a tener una superficie articular superior, ¿ok? La cual en esta superficie articular superior se va a articular los cóndilos del occipital, es decir, ya repito eso, ajá, no tiene cuerpo, perfecto, Mike, no tiene cuerpo. Volviendo al tema, tiene superficies articulares superiores en donde se va a articular el cóndilo del occipital, es decir, el hueso de acá atrás, ahí se va a articular. Aquí voy a poner las dos bolitas, ¿ya? Entonces ahí se va a poner el hueso occipital a nivel de lo superior, de lo que es la superficie articular superior. ¿Se dan cuenta? Tiene forámenes transversos. Chicos, ¿por qué tiene forámenes transversos? ¿Qué pasaba por ahí? La arteria, La vertebral. arteria Exacto, vertebral. perfecto. ¿Y desde dónde llega la arteria vertebral? ¿Desde dónde sube? Desde las Eso 6. sí. Exacto, es Seis. el AC6, perfecto. ¿Sí ven que sí se ven vértebras? Ya. Ahora, en su cara más anterior, a nivel interno, ubíquense anatómicamente. Estamos anterior, pero interno. Entonces, si esto es anterior, lo interno sería acá adentro. Va a tener una carilla articular que se denomina carilla articular anterior
o también carillas articular para el axis. ¿Por qué? Porque aquí se va a articular el hueso axis. ¿Ok? Perdón, ahora tontera. Bueno, es así, técnicamente sí. Ahí se va a articular el diente del axis. ¿Ok? Que ya lo vamos a estudiar, que es la C2. ¿Ok? Viéndolo desde una vista inferior, tenemos que el axis también tiene un tubérculo posterior, un tubérculo anterior. Perdón, el atlas, según el atlas, perdón. ¿Ok? Pero miren, tiene exactamente lo mismo, ¿sí ven? También tiene sus carillas articulares inferiores. ¿Por qué tiene sus carillas articulares inferiores? Porque se tiene que articular a la vértebra de abajo. ¿Ok? Entonces, por eso tiene esa carilla articular. ¿Ok? ¿Quedó claro C1, chicos? ¿Quedó claro Atlas? ¿Sí? ¿No? No, sí, sí, no. No, sí. ¿Sí? No, no. Sí. Sí, Listo. Ahora vámonos con C2, a la cual nosotros denominamos axis, ¿ok? El axis, se denominó axis porque tiene un eje específico en donde es el eje de la cabeza para que tú puedas rotarla, ¿ok? El axis va a tener una particularidad, es que como tal, el axis va a tener esto que está aquí, que es el diente, ¿ok? Mucho ojo con esto. Esto no les es su libro, pero ahí les dando detalles ahí anatómicos y hermosos y lindos y clínicos. Persona que con fractura de axis está muerta. De un solo. ¿Ok? Hay personas que se fracturan el diente del axis, ya por un accidente de tránsito, mayormente motorizados, sin casco. Está muerta. ¿Ok? Literalmente está muerta. ¿Ok? Este, el diente, se dan cuenta, tiene una carilla articular posterior. ¿Por qué tiene una carilla articular posterior? Porque esta carilla de aquí, ¿a dónde se articula? Se articula acá. ¿Ok? Se articula acá. Listo. Ahora, el axis sí tiene cuerpo. Es este que está aquí. El cuerpo, totalmente raro, pero sí lo tiene. El atlas no tiene, pero el axis sí tiene. ¿Ok? Tiene cuerpo, tiene también sus pedículos, que son estos. Ah, coño. Son estos. ¿Ok? Y también tiene apófisis transversas. Chiquitas, pero sí tiene. ¿Qué tiene foramen transverso? Donde transcurre la arteria vertebral. Tiene sus carillas articulares superiores para que se articule las carillas articulares inferiores de la vértebra de arriba, que es del atlas. Y miren, chicos, si tiene apófisis espinosa, y miren cómo aquí tiene su lengüita de serpiente. ¿Ok? ¿Sí ven? Su lengüita de serpiente. Como toda vértebra cervical. ¿Cuál es lo raro? ¿Cuál es lo nuevo de esta vértebra? Esto, su diente del axis. ¿Ok? Miren aquí cómo se hace la articulación. Miren cómo aquí tenemos la articulación del axis y tenemos el atlas. Miren cómo el cóndilo llega al atlas, cómo se une. La articulación aclanto-occipital y esta es la articulación aclanto-axial. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso, chicos? ¿Sí? ¿No? No, sí, sí, no, no, sí, sí, no. Sí, no, no, sí. Sí, no, no, sí, sí, no. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, listo. Con eso terminamos cervicales. Ah, mira, aquí están los ligamentos para que dé vuelta, sí, para que podamos rotar la cabeza. Vamos a las vértebras torácicas, ¿ok? Las vértebras torácicas, chicos, son aquellas vértebras que se denominan dorsales y estas son las vértebras que van a tener articulado una costilla, ¿ok? Cada vértebra torácica tiene articulado una costilla. Es por eso que va a tener unas características diferentes. Empecemos estudiando lo que es el cuerpo. El cuerpo se ve mucho más angosto. Ok, pero tiene cuerpo. Tiene lo que viene a ser pedículo. Pero ¿cuál es lo raro de esto? ¿Cuál es lo peculiar? ¿Qué es lo que no, qué es lo que tiene de diferente? Aparte de lo que tienen las demás vértebras. Estas vértebras tienen carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. O sea, para que se articule cada vértebra, una encima de la otra. Pero tiene carillas articulares extras. Tiene una carilla articular costal o de la costilla en sus apófisis transversas y a nivel de lo que es su pedículo, si se dan cuenta. Tiene carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la costilla tiene que llegar aquí y acá atrás, si se dan cuenta. Entonces, esa es la diferencia
entre las vértebras cervicales, porque las vértebras cervicales no tienen estas carillas articulares. ¿Por qué no la tienen? Porque no tienen una costilla que se articule. Si tiene las superiores y tiene las inferiores, claro que las va a tener, pero no tiene estas que son las costales. ¿Por qué? Porque las costillas vienen así, miren chicos, las voy a dibujar. Las costillas nacen de acá y tenemos una carilla, otra carilla, otra carilla. Ya. Nacen acá, golpean aquí y se van hacia adelante para cerrar. Perdón mi dibujo, pero creo que se entiende, ya. Lo mismo pasa acá, ya. Nacen de aquí, se dan cuenta, nacen y después, shum, por acá, ¿ok? Por eso es que las vértebras torácicas tienen eso. Pero miren, una cosa más. Las vértebras torácicas, miren cómo es la apófisis espinosa. Es en punta y es directo hacia abajo, es una flecha hacia abajo. ¿Por qué? Porque en esas puntas se articulan los músculos dorsales, los músculos de la espalda. Entonces los músculos de la espalda hacen tanto fricción, hacen tanta fuerza para mantenerte recto, aunque muchas personas andamos así, pero ya, pues, es más, ya, ahora sí, ya. Andamos rectos, ya. Para andar recto hace tanta fuerza que jala esa apófisis espinosa hacia abajo. Por eso es que esa apófisis espinosa de las vértebras torácicas están directamente hacia abajo. ¿Ok? No son bífidas, es una sola. Y eso es lo que la diferencia de lo que son las vértebras cervicales. ¿Qué tampoco tiene? No tiene lo que vienen a ser los forámenes transversos. ¿Por qué? Porque por ahí no transcurre ninguna arteria, no es necesario. ¿Ok? Y eso es todo con respecto a vértebras torácicas. De ahí tiene exactamente todo lo que ya hemos estudiado de las vértebras en común. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Una pregunta con respecto a las torácicas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿No? No. ¿Sí? ¿No? Ok, listo. Eso es con respecto a las vértebras torácicas. Ahora, con respecto a las vértebras lumbares, bueno, aquí tenemos cómo se compone, no sé si ustedes les enseñaron cómo se compone el disco intervertebral, pero entre cada vértebra tenemos un disco, que es el disco vertebral, el cual el disco vertebral se va a componer por un anillo fibroso, que este anillo fibroso, chicos, a ver si se acuerdan de la clase. Este anillo fibroso, ¿de qué estaba constituido? ¿De cartílago hialino o de fibrocartílago? Hialino. ¿Segura? ¿Segura? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Normal equivocarse. Prefiero que se equivoquen aquí a que se equivoquen en lecciones. ¿Ok? Por eso son buenas estas clases. Porque el disco intervertebral, acuérdense que estaba compuesto por fibrocartílago. Exacto, Darla. Estaba compuesto por fibrocartílago. Lo estudiamos cuando estudiamos, la redundancia. Lo que la T12, ya vamos para la T12, ya vamos para la T12, ya vamos para la T12, pero muy buena pregunta, ya. Acuérdense que los discos intervertebrales tienen fibrocartílago, ¿ok? Porque acuérdémonos que ese fibrocartílago estaba constituido por tejido fibroso y elástico que soportaba la resistencia de las vértebras. Eso estudiamos cuando estudiábamos los tipos de articulaciones según su composición a nivel de cartílago y a nivel también fibroso, ¿ok? Con no, no es sindesmosis, no me acuerdo, ya. Pero en efecto, el tejido de los discos intervertebrales es fibrocartílago. Y dentro del fibrocartílago tiene un núcleo pulposo, que es un tejido denso, que eso ya lo vamos a estudiar en embriología, que es, por si acaso. Si ustedes piensan que explico bien anatomía, en realidad mi fuerte, mi materia que yo explico siempre, toda la vida, es embriología, es génesis. O sea, a mí me gusta anatomía, yo soy ayudante de cátedra en Anato 2 más que nada, en Anato 1 no mucho. No me gustan mucho los huesos en realidad, aunque no lo parezca, no me gustan. Me encantan a mí los órganos, que es Anato 2 y Anato 3, yo soy ayudante de Anato y Neuroanato, ya. Entonces, pero lo que yo más explicar es embrio. ¿Por qué me vino ahorita a la mente embrio? Porque este núcleo pulposo viene una estructura embriológica que ya lo van a estudiar después, ¿ok? Pero bueno, sí. Entonces, así se compone el anillo el anillo, el disco intervertebral, de un anillo de cartílago y también de un núcleo pulposo, ¿ok?
Ahora sí, con respecto a la pregunta de la T12, sí, la T12 también es diferente, porque la T12 es como que tuviera, también tiene su disco, se me ha matado. Es literalmente como si fuera una lumbar, pero es torácica porque está en transición, tal cual pasaba con la C7, que tenía su apófisis espinosa hacia abajo porque estaba en transición, lo mismo pasa con la T12. La T12 también es diferente. Deja ver si, en un momentito. A ver si pongo aquí una imagen porque esa diapositiva no tiene. Y eso sí fue mala mía. Oh, 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 oh. Puta. Ya, men. ¿Sí ven? Chamo, ya. ¿Sí ven? Tiene, tiene sus carillas articulares para las costillas, si se dan cuenta, pero su apófisis espinosa es similar a una vértebra lumbar. Esta se denomina vértebras atípicas, porque son de transición. Entonces, si no vamos a estudiar la lumbar, ¿cuál es la diferencia de la lumbar con las torácicas? Gladys, no sé si les pone tu pregunta antes que nada. Si les pone tu pregunta. Sí, listo. Deme un momentito. ¡Qué lámpara! No sabía eso. De que ahorita después de esta clase me voy en depresión. Bueno, la vértebra lumbar, la vértebra lumbar, a la diferencia es que su cuerpo vertebral, miren los toscos que es totalmente grueso, es totalmente grande su cuerpo vertebral. Es más, miren, el canal medular, que es donde pasa la médula espinal, es súper chiquito, debido a que la médula espinal, mientras más va llegando abajo, se vuelve súper más pequeña. Es más, solo llega hasta L2 nada más, entonces después ya no pasa nada más por ahí. Este, ¿Qué pasará? Tenemos aquí los cuerpos vertebrales, que son totalmente extensos, angostos, fuertes, ¿ok? Este, y chuta, chuta, me están llegando puras malas noticias, Dios mío, me va a matar, perdón, ahora sí. Perdón, chicos, los cuerpos vertebrales son totalmente angostos, totalmente fuertes, sólidos, resistentes, ¿debido a qué? Debido a que la lumbar, la parte de acá abajo, es lo que recibe el peso de todo el cuerpo humano. Recibe la mayor parte del peso, ¿ok? Entonces, como recibe la mayor parte del peso, son totalmente gruesas, porque tienen que tener esa resistencia para tener el peso. ¿Ok? Tienen esa resistencia. Entonces, es por eso que tenemos dos cosas prominentes, el cuerpo vertebral y las apófisis espinosas. Miren cómo están las apófisis espinosas, son totalmente diferentes a las demás. Son como que en forma de trébol, de orquídea, este... No sé si me explico, pero es, es raro, es raro, ya, es voluminoso, es en forma de trébol, es más, si se dan cuenta, tiene diferentes apófisis, tiene diferentes tubérculos que pareciera como que estuviera más de una apófisis espinosa, o sea, solo tiene una, pero si se dan cuenta tiene como que más, como que se pareciera que tuviera más apófisis espinosas, ¿ok? Esa es la diferencia entre una lumbar. Y miren, aquí tenemos el mejor ejemplo, cómo se ve cada una, ¿sí? Cómo se ve una cervical, cómo se ve una lumbar y también cómo se ve una dorsal. Se ven todos los ejemplos y todas las diferencias. Cómo la cervical del cuerpo es más chiquito y tiene su bifurcación, cómo la lumbar es mucho más tosca y tiene como que pareciera que tuviera más apófisis espinosas, y cómo la torácica con la dorsal es así. ¿Ok? Si me explica, chicos. La lumbar es que no tengo por qué hacerme tanta para la lumbar porque no tiene más elementos. Solamente cambia según su forma de que el cuerpo vertebral es más extenso, más grande, más predominante, y la apófisis espinosa pareciera como que estuviera más de una. ¿Ok? De ahí sigue teniendo lo mismo, ahí sigue teniendo carilla articular inferior, carilla articular superior, tiene pedículo, tiene cuerpo, tiene apófisis espinosa, tiene todo. Cambia su forma. ¿Ok?
Chicos, ¿quedó claro eso? Por si acaso. Esto no les toman, esto tampoco. Los, chicos, ¿sí quedó claro eso? Por si acaso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Duda, queja, insulto, comentario, halago también sería bueno. ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo, chicos. Ok. Chicos, Disculpa, ligamentos. Dime, Felipe. Dime, Felipe y disculpa, SH. dorsal es lo mismo que torácica. Exacto, perfecto. Tú mismo lo respondiste. Es lo mismo. Ujú. Listo, gracias. No te preocupes, Felipe y SH. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Chicos, ustedes le toman, dime, Fanny. Hola, buenas noches. Con respecto a la C1, usted ¿Ya? dijo algo sobre el arco vertebral, pero señaló el agujero. Entonces no sé si eso es lo mismo o qué. No, perdón. Con respecto a la C1, el arco vertebral es esto. A esto se denomina arco vertebral. A esto. Tiene un arco posterior y un arco anterior. O sea, viéndolo de abajo, viéndolo desde arriba, será así. Arco anterior y arco posterior. A lo que yo antes dije era que cuando hacemos referencia a qué son los pedículos, y el libro te indica que el pedículo te une al cuerpo vertebral con el arco vertebral. Ya, en todas las vértebras, técnicamente el arco vertebral es todo esto. ¿Ok? Todo esto es el arco vertebral. Ya, cuando hablamos de las vértebras. Pero acordémonos que el C1 no tiene ni apófisis espinosa y no tiene ni cuerpo. Entonces el arco vertebral sería prácticamente esto y esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ok, gracias. Dale, no te preocupes, Fanny. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Miren, el lado bueno estando clase ahorita es que ya solo me toca esperar una hora más para poder ver Fórmula 1. No, ya no empieza. Empieza a las 11, ¿cierto? Hora de aquí. Bueno, no pasa nada, ya me queda poco. Este, a ver, ¿qué más? Ya, chicos, con respecto a las vértebras, ¿a ustedes no le enseñaron ligamentos longitudinales anteriores, ligamento longitudinal posterior, drenaje venoso, drenaje arterial, vieron, irrigación arterial, drenaje venoso, el ligamento anterior, el ligamento posterior? ¿Le enseñaron eso? ¿No? ¿O solo vértebras? No, no, eso no. Bacán, mejor. Menos información para ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Ya, me falta sacro. El hueso sacro está constituido por 5 huesos sacros. Es un hueso el cual está en su último nivel y está constituido por 5 huesos sacros que se terminan fusionando en uno solo. Es por eso que nosotros cuando estudiamos el hueso sacro, nosotros estudiamos algo que se denomina las líneas sacras transversales o líneas sacras horizontales, que no son nada más que estas líneas que tenemos aquí, que disponen o nos dejan anotar la unión de cada hueso sacro. Son las líneas horizontales transversales. El hueso sacro va a tener obviamente una cara anterior y una vista posterior. Y mucho ojo con esto. En la primera vértebra sacra, en otras palabras, la primerita, la que está aquí arriba, a nivel del cuerpo de la vértebra, se forma una estructura cóncava anterior, es decir, lo más anterior posible, el cual a esta estructura que está aquí, que vamos a borrar para que se vea, esta estructura de aquí se le denomina premontorio. Sí se denomina premontorio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la imagen? Yo la tenía por aquí. Se me perdió. Bueno, esto que está aquí. En la superficie más anterior. A esto se le denomina premontorio. No es nada más que una estructura, una sobresaliente a nivel de la primera cuerpo vertebral de la vértebra sacra. O sea, viendo desde el punto de vista anatómico no es importante, visto desde el punto de vista ginecológico sí es importante, porque se supone que tú puedes hacer unas maniobras y tú puedes tocar el premontorio a través del útero de la mujer. Con eso, no sé, algo así era, todavía no me enseñan gineco, pero algo así era la función ginecobstétrica de ese premontorio. Pero esta estructura que está aquí, en otras palabras, antes de desviarme de todos los temas posibles, es el premontorio. ¿Ok? Asimismo, el hueso sacro tiene su cuerpo, tiene su carilla articular superior y tiene sus apófisis espinosas. Que en este caso, las apófisis espinosas del hueso sacro a nivel posterior, quiero que vean algo.
A nivel anterior, el hueso sacro es liso, mientras que a nivel posterior es más rugoso. Y a nivel posterior nosotros vamos a encontrar los siguientes elementos. Vamos a encontrar las protuberancias o crestas sacras medias, que son estas, justamente las que están aquí en medio. Las protuberancias o crestas sacras medianas, que son las que tenemos aquí. No, perdón, las aquí. Y tenemos las apófisis, crestas, sacras laterales, que son las que están acá. Son medias, medianas y laterales. No sé, se lo juro que esto fue el único hueso que no le di en su libro, porque me vine con lo de, me vine con lo de Testit. Pido perdón. Creo que en su libro solo les menciona las laterales y las mediales. Nada más, me parece. Pero hay tres por si acaso. Mediales, medianas y laterales. A nivel posterior. Asimismo, este hueso sacro tiene alitas, que es esto que tenemos acá. A todo esto se le denomina alas del hueso del sacro. Las alas del hueso sacro. Y estas alas van a tener una superficie articular, que es esto que tenemos aquí. Esta superficie articular se va a unir con el hueso coxal. Bueno, con el hueso coxal, qué bueno. El hueso coxal tiene un elemento que se denomina hueso ilíaco. Entonces su libro se los menciona como la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Porque aquí se va a articular la cadera, como aquí se articula el tú y el tú, que parece esto más un pulmón, pero así, ¿ok? Aquí en esta superficie de acá. Y por último, algo que tiene son estos orificios que son los canales sacros, tanto posteriores como anteriores, ¿ok? Por el cual ahí va a dosarse o va a traspasar una serie de nervios. ¿Por qué? Porque acordémonos que por toda la columna que pasaba la médula espinal, y la médula espinal va a tener a nivel de estos puntos más bajos algo que se denomina la cauda equina, que es una cola de caballo, ¿ya? Que es una serie de nervios que van a pasar por estos huequitos aquí. ¿Ok? Por este huequito aquí. Y por último, este triangulito de aquí, al cual se denomina hiato sacro. Hiato sacro. Hiato sacro, nada más. Por ahí se puede sacar líquido cefalorraquídeo aquí. ¿Sí? Y puede salir nervios. Pero nada más importante. Aquí se inserta. No, eso no es bien. Eso no se lo voy a decir porque mucho texto, mucho tema también. ¿Qué más? Chicos, ¿entendió sacro o tienen alguna preguntita con respecto a este hueso en forma de alas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Una pregunta, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ah, ¿No? Listo. Y bueno, por último, estos huesitos que están aquí son los huesos coxígeos, coxis. Cada vez que escucho eso me acuerdo de la escena de Son como niños, cuando este man se rompe el coxis, ¿ok? Pero bueno, son huesecillos chiquitos, no tienen una importancia anatómica relevante, pero son huesos a la final, ¿ok, chicos? Y eso sería columna vertebral, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro después de estas 2 horas casi de clases, de conversatorio, de charla. No me gusta llamarle clase, me gusta llamarle charlas, ya, porque yo la siento así, una charla y conversatorio, ¿ok? Dime, Mike. Mike, máquina del mal, no. Una cuestión. ¿Cuáles serían las Dime. características de una vértebra pino? Creo que era. ¿Una vértebra? Pino, algo así. Pina. Sí, creo. Vértebra pina. Mira, lo voy a googlear porque te lo juro que me agarras en rojo. No sé si está mal el término. Yo siento que haces referencia a las vértebras atípicas, pero voy a poner que es vértebra pina ya, porque te lo juro que nunca había escuchado eso. ¿Ok? Dame un chance. ¿Qué es vértebra pina? No sé si escuchaste vértebra típica o vértebra típica.
porque, o sea, te lo juro que nunca he escuchado el término vértebra pina, ya. Pero con respecto a las vértebras típicas, son todas las referencias que hemos estado estudiando, o sea, todo lo que hemos visto. ¿Cuáles son las vértebras atípicas? Las vértebras atípicas, por ejemplo, C1, C2, C7 y T12. ¿Por qué? Porque son vértebras que se diferencian de las otras debido a que tienen cambios, por ejemplo, la C7 es una cervical, pero tiene una apófisis espinosa de torácica o dorsal. La T12 es torácica, pero tiene una apófisis espinosa lumbar. El Atlas no tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, solo tiene arcos. Y la C2 no tiene, o sea, tiene cuerpo, tiene cuerpo y tiene apófisis espinosa, pero tiene el axis, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre las vértebras típicas y las vértebras atípicas. ¿Ok? Si es que te hace referencia a esa pregunta, la otra pregunta te lo juro que no la había escuchado. Y discúlpame. Y si a la final consigues la info, me avisas también porque es bueno para mí también saber. Ahí sí, en serio, discúlpame. ¿Ya? ¿Puedes repasar la silla? Pues sí, sí las puedo pasar. No se preocupen, sí, se las puedo pasar. Una otra pregunta, chicos. Mike, discúlpame, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que no, pero discúlpame, loco, en serio. Perdón. ¿Ok? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sí, no, sí, sí, no, sí, no sé. Bueno, chicos. Les dejo este mensajito, grábenselo. Mi próxima diapositiva va a tener otro mensaje. Tengo más mensajes, pero me he olvidado cambiarlos. Dime, Mike, Los ¿no? accidentes anatómicos de la vértebra. Los accidentes anatómicos de las vértebras. Ya, con respecto a los accidentes